tema que hoy vamos a ver es un tema bastante interesante. Vamos a abocarnos en dos países que en el último tercio del siglo XIX van a poder unificarse. Posteriormente a este tema vamos a ver una de las repercusiones de la Primera Guerra Mundial, perdón, de la Revolución Industrial, que va a ser el colonialismo europeo, que también por ahí suele aparecer en el examen y ya a causar un poquito de ruido. Y ñaca. Eso nos va a dar una perspectiva más amplia de lo que ocurre a finales del siglo XIX y por qué se llega a suscitar la Primera Guerra Mundial. Así es que de alguna manera estos dos temas se van a ligar al de la Primera Guerra Mundial que veríamos el día de mañana. Fíjense, mañana estaríamos viendo ese temita y el de la Revolución Rusa. O sea, nos vamos a poner más intensos. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar con esto. Bueno, hacia la segunda mitad del siglo XIX, las principales potencias de Europa van a iniciar, como hemos visto, o más bien van a consolidar un proceso de modernización política, económica, social y cultural. O sea que lo que habíamos referido con las revoluciones liberales burguesas, por una parte, y por el otro, la revolución industrial, van a ser acciones que van a permitir que una parte de Europa se modernizara y se habilitaran como potencias, ¿sale? Cabe señalar que muchos de ellos, bueno, varias de ellas se van a sustentar en lo que conocemos como estados-nación. Y la industrialización que van a llevar a cabo, bueno, que están llevando a cabo, les va a generar la necesidad de extenderse sobre otras zonas del mundo, especialmente sobre Asia y África. O sea, que ya desde aquí estamos conectándonos con el tema que vamos a ver en la segunda parte de la clase. Esto que implica que vemos que hacia la segunda mitad del siglo XIX comienza a haber por ahí una competencia que en estos momentos se presenta bastante sutil entre estos países, pero que a medida que va transitando el siglo XIX y sobre todo que se va profundizando el colonialismo europeo y la revolución industrial, van a decantar en una rivalidad que va a hacer que se estalle la Primera Guerra Mundial, ¿sale? Por consiguiente, si no te actualizabas, te quedabas fuera del camino, te rezagabas, ¿no? Así que en esta línea, pues habían dos países que para esas fechas no habían concretado su proceso de unificación. Y nos estamos refiriendo a Italia y Alemania. Si es que antes de empezar a ver cómo se asentaron y cómo se unificaron y por qué se dio de ese modo, vamos a hablar de algunos conceptos clave. El primero de ellos es el de Estado-Nación. Cuando hablamos de un Estado-Nación, estamos haciendo referencia a una organización política que se asume en un territorio, que posee un gobierno y que además, digamos que entiende que su población es homogénea, es decir, que comparten una cultura y una lengua en común. ¿Sale? Ahora, eso es, digamos, en el plano imaginario, por eso es importante ver el siguiente tema que es el nacionalismo, o mejor dicho, que fue el que vimos antier, ¿no? Porque eso en realidad no existe. Sin embargo, va a haber una, digamos, imposición de parte de un sector de cada uno de estos países sobre los otros que va a tender a aglutinar a todas estas partes de la sociedad en esa idea de Estado-Nación. No va a ser sencillo, en algunos casos, por ejemplo, en nuestro país, eso va a traer consigo largos periodos de inestabilidad política y de guerras civiles. En otros se va a dar mediante negociación. Y algunos más, como por ejemplo el caso de Inglaterra y Francia, pues prácticamente ya se habían dado, solamente era pulir detallitos. ¿Sale? Ahora, para que quede un poco más claro, cuando vamos de Estado estamos hablando de ese órgano rector que va a poner orden y a regir las relaciones sociales que hay al interior de un país. O sea que aparentemente garantiza un bienestar, pero también que la sociedad no sea un caos.
¿sale? Recordemos que hay diferentes posturas de cómo se va a... ¿qué está pasando? Chicas... Hola, hola, hola. Creo que me perdí. Sí, se quedó como No, congelado. ¿verdad? Sí, no sé qué pasó. Yo hasta pensé que me había desconectado o algo así. Pero bueno, ¿en qué parte se quedaron, chicas? Yo pensé que había sido mi computadora. No, fue la mía. Y estaba bien, bien entrado con la explicación. Y de pronto ya no vi el cuadrito. Y dije, ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, volvemos. Después de estos comerciales, volvemos. ¿En qué parte nos quedamos, chicas? ¿En qué parte nos ¿Me quedamos, espera tantito? muchachos? ¿Me dejo Sí, sí, adelante. otra? Rubí, Estefanía, ¿en qué Creo parte nos habíamos quedado? nos habíamos quedado en donde estaba explicando que, bueno, donde dice en la parte de abajo que ningún pueblo, que no hay ningún pueblo con esa homogeneidad. Creo que por ahí. Ah, ok, bueno, entonces esto nos indica que de parte de un sector de la sociedad va a ir imponiendo hacia los demás este proceso de integración. Se va a ver en el ámbito político a partir de un centralismo, pero también en las ideas a través del nacionalismo, ¿sale? Entonces que va a estar ligado, ¿ok? En algunos casos, como les decía, esto va a implicar un proceso violento que va a denotar guerras civiles. Por ejemplo, el caso de Latinoamérica. Parte de la vulnerabilidad histórica que va a tener Latinoamérica es que justo el proyecto de Estado-Nación va a tener varias alternativas que van a defender los diferentes sectores que componían la sociedad. Por ejemplo, en el caso de México, liberales que plantean un gobierno representativo, con libertades individuales, en donde eh, la iglesia y el ejército no tuvieran privilegios y por lo tanto pues fuera mucho más abierto. Y una economía basada en el capitalismo industrial, o sea que planteaban la modernización económica a partir de la industrialización y la defensa de la propiedad privada. No obstante, en contraste tenemos a los conservadores que piensan que lo mejor es mantener las cosas a como estaban en la época de la colonia y que el ejército y la iglesia pues tenían facultades y privilegios especiales. Esa dicotomía va a hacer que México pues bueno, durante buena parte del siglo XIX la pasara mal, ¿vale? En otros países de Latinoamérica va a ocurrir lo mismo. En el caso de Europa, va a ser un poquito más complicado porque vamos a tener naciones como Inglaterra y Francia, que digamos que ese proceso ya lo habían cimentado, solamente lo estaban puliendo, lo estaban reforzando. Tenemos por otra parte que Italia y Alemania no estaban ni siquiera unificados, o sea que no existían, eran como, hay un montón de estados que convivían. Y hay otros que estaban realmente anclados en el viejo régimen, como fue el caso de Rusia. ¿Sale? Entonces, ese es el primer concepto que tenemos que tomar en cuenta, el de Estado-Nación. Y el otro es el de nacionalismo. ¿Sale? Recuerden que el nacionalismo es el desarrollar esta ideología en el que tú te sientas identificado a una serie de elementos generales que definen a tu país y que se manifiesta a partir de diferenciarte de otros colectivos. Yo soy francés, en tanto que hablo francés, canto la marsellesa como himno nacional y parece una tontería, ¿no? Mi superhéroe es Zinedine Zidane porque él fue parte del equipo de fútbol soccer que nos llevó a ganar la Copa del Mundial de Fútbol Soccer. No sé, cualquier cosa que destaque según la idea de ese país. Y el nacionalismo plantea justo la homogeneidad que les estaba comentando antes, ¿vale? Así es que el nacionalismo es una ideología, reitero, que se va a basar en exclusión y que va a apelar a los sentimientos, pero que también va a fundamentar un orden establecido. ¿Va?
¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. No, profe. Entonces sería como tener un sentido de pertenencia, por ejemplo, Ajá, o algo así. sí. Ok. Pero a diferencia de otros sentimientos de pertenencia, este no es hacia un señor feudal, por ejemplo, o solamente hacia tu colectivo, ¿no? O sea, hacia tu entorno inmediato, le hace familia y pueblo. No, sino que ese sentimiento de pertenencia va hacia algo imaginario que llamamos nación. Es decir, un conjunto de elementos que aparentemente todos poseemos en común. Le hace lengua, le hace pasado, por eso aquí la historia va a ser muy importante, porque descubren que a través de la historia se puede cuestionar la sociedad. Tenemos la comida, costumbres, qué es lo que define quiénes somos y por qué no somos otros, ¿no? Por ejemplo, nosotros respecto a los estadounidenses. El problema con el nacionalismo es que va a apelar a un rechazo a lo que no se identifica como cultura nacional. Y en este periodo va a ser símbolo del progreso, que por ejemplo esa es la relación que va a tener el Estado mexicano con los pueblos indígenas, que bueno, en esa época eran mucho más de lo que son ahora, ¿vale? Entonces prácticamente era, te integras a lo que se entiende como X o Y país, o sencillamente quedas marginado. Y en casos, por ejemplo, como Argentina, literal, esas otredades eran exterminadas. ¿Sale? O sea que, por ejemplo, aquí también se comienza a hablar de una cuestión de raza. ¿Sale? La raza mexicana, la raza estadounidense. Y el nacionalismo, por supuesto, que va a inspirar en algunos casos un sentimiento de superioridad. Por eso tenemos por ahí elementos de esta ideología que no son favorables. Y en el caso, por ejemplo, ya proyectándonos a lo que mañana vamos a ver, el nacionalismo que se va a dar a través de la educación y de los medios masivos de comunicación va a generar que muchas personas peleen en la Primera Guerra Mundial sin tener realmente un motivo para ello, solo por el simple hecho de pelear por tu país. Eso es lo que va a dar pie a que un montón de gente sea reclutada. No nos vayamos tan lejos. O sea, lo que pasa en México cada vez que hay partido de fútbol, soccer de la selección. Creo que ahí es uno de los pocos episodios en donde se muestra el nacionalismo mexicano. Y aguas, y le vas a un equipo contrario, porque si hasta te van hinchando. ¿Sale? No sé si por ahí esté claro, Rubí. Sí, ya me queda más claro, gracias. Perfecto. Pues obviamente hay resistencias, porque otros colectivos que no se identifican con eso van a decir, no, ¿por qué? No, yo soy esto, ¿no? Piensan, por ejemplo, en España, con el caso de los vascos o de los catalanes, que hasta la fecha siguen teniendo esa resistencia a integrarse a lo que es español y son muy celosos de los elementos culturales que definen su identidad. Piensen en el idioma. Jamás le digan a un catalán español, porque se encanijan y se lo toman muy en serio, ¿eh? Otro tanto sucede en Gran Bretaña con los escoceses y con los irlandeses. Bueno, por lo menos con la parte de Irlanda del Norte, porque el resto de la isla ya se independizó desde 1916. O incluso hasta en Estados Unidos hay algunos estados que anteponen esta parte del regionalismo antes de ser estadounidenses. Creo que ahí el caso más claro es el de los tejanos. ¿Sale? Bien, ambos elementos los vamos a tener aplicados en la unificación de Alemania e Italia. Ahora, los antecedentes y el elemento en común que tienen es la cultura nacionalista. Desde la cultura se va a aplanar el camino para una unificación. Ya toqué el tema de la historia, por eso Leopoldo von Ranke es importantísimo. Él desde la historia va a generar esta idea de lo que es Alemania. En el caso de Italia, José Mazzini, pero además hay otros elementos culturales que van a reforzar esta idea de lo que es Alemania o Italia. Piensen en Alemania, el caso del romanticismo, desde la poesía, por ejemplo, con Goethe, con Novalis,
que empiezan a reivindicar mucho lo que es en Alemania. La filosofía Hegel es importante. Hegel es quien le va a dar esa estructura al Estado alemán. O sea, su filosofía la van a ajustar a la parte política. En la música, por ejemplo, tenemos el caso de Wagner. Wagner es una persona que desde la música va a compartir esta idea de lo que es Alemania. ¿Sale? En el caso de Italia, tenemos un movimiento cultural que se conoce como Risorgimiento, en donde siempre, siempre, siempre se va a reivindicar la lengua. ¿Ok? Ahora, los antecedentes que también conectamos con ambas unificaciones, las rastreamos desde la era napoleónica. O sea, Napoleón, por ejemplo, en Italia intentó crear un reino italiano, pero sujeto a Francia. Incluso él llegó a tener el título de rey de Italia. Con Alemania otro tanto, quiso formar ahí un país germánico, filofrancés, que se va a conocer como la Confederación del Rin, que obviamente no va a prevalecer. Y los antecedentes a la unificación también nos podemos rastrear en las oleadas revolucionarias que vimos hace 2 días. Acuérdense del movimiento de los carbonarios, que me parece que fue en la revolución de los 30 en Italia, y de los sucesos que ocurren en Austria y en Prusia entre la década de los 20 y el 48. ¿Sale? Caso de Alemania, pues está el Zollverein, que es una unión aduanal que va a ligar a Prusia, que es el estado más poderoso de lo que hoy es Alemania, con el resto de los principados, estados y federaciones que hoy componen ese país de Europa Central. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Ok. Ahora, tienen otro elemento en común para poder aprender bien este tema. Y es que tanto en Italia como en Alemania tenemos a una región que va a empezar a integrar a los demás. En este caso es Prusia. ¿Sale? Prusia va a ser la que va a llevar a cabo la unificación alemana. Los personajes que van a ser claves en este proceso va a ser Guillermo I y Otto von Bismarck, que va a ser conocido como el canciller de hierro. ¿Sale? La cadena de hechos que van a llevar a la fundación de Alemania ya como una nación unificada va a ser la siguiente. Recuerden que hay un momento en donde se trata de dar una unificación, pero bajo el paradigma liberal, que va a ser dentro de las revoluciones del 48, cosa que no se va a lograr, pero que a partir de ese momento Prusia es quien va a llevar a cabo este proyecto de unificación. Ahí es donde entra Otto von Bismarck, que va a ponderar un estado centralista, autoritario y militar. Eso sí, industrializado. ¿Sale? Los alemanes son muy, muy, muy organizados. Para prepararse para este proceso de unificación, lo que van a hacer los prusianos, van a mejorar su economía. Dicen, necesitamos recursos. Entonces, en friega se va a industrializar, aprovechando la paz, y después la riqueza que se va a generar se va a invertir en el ejército, porque ellos ya preveían que tarde o temprano iban a tener broncas con sus vecinos. Y dicho y hecho, para 1861 se va a dar lo que se conoce como la Guerra de Ducados, en las cuales Prusia y Austria se van a enfrentar contra Dinamarca. Ahorita les voy a enseñar el mapa. La razón por la que pelean es por estos ducados. ¿Sale? O sea, por Schleswig, Holstein, Hannover y Oldenburgo. Por esto se pelean contra Dinamarca. ¿Sale? Y cuando le gana, pues van a tener estos territorios. ¿Sale? Segunda fase de la guerra va a ser contra Austria. El motivo por el cual se pelean contra sus primos van a ser por el ducado de Holstein, es decir, por este. Ok,
que dado que Austria participó en la guerra contra Dinamarca, originalmente había quedado bajo su jurisdicción, pero los prusianos lo querían. Así que se pelearon austriacos y prusianos por este territorio. Como les decía, el ejército prusiano estaba muy cañón, era muy fuerte, entonces va a vencer a los austriacos y eso va a dar pie a que Prusia controle a otros estados alemanes a través de la Confederación de Alemania del Norte. O sea, prácticamente Prusia se va a extender hasta estos territorios. Esto va a dejar inquieto a Francia. Acuérdense que Francia en estos momentos está intentando dominar México, cosa que no le sale, la guerra comienza a ser bastante cara y no hay victorias concretas. Entonces, al ver que los prusianos andaban muy agresivos, el emperador francés, que en esa época era Napoleón III, va a evacuar las tropas que hay en México para prever un posible enfrentamiento en contra de los prusianos. Cosa que se va a dar entre 1870 y 1871. Prusia se enfrenta a Francia por Alsacia y Lorena. Los prusianos le ganan a los franceses en la batalla de Sedan y Prusia en 1871 logra unificarse. Y pasa de llamarse así a volverse Imperio Alemán. ¿Sale? En su lengua a eso se le conoció como Segundo Reich. ¿Vale? Consecuencias de esto, se comienza a romper el equilibrio político continental. El hecho de que Alemania resultara ser un país adelantado, industrialmente fuerte y militarmente, pues bastante potente también, va a ocasionar que Francia, con el paso del tiempo, olvide sus asperezas con Inglaterra, que también teme el crecimiento de los alemanes, y comiencen a aliarse. Y ojo que ahí tenemos un antecedente de la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Ahora, con esta unificación también va a ser posible que los alemanes puedan tener colonias en África y principalmente en el Pacífico. Muchas islas de lo que hoy es Oceanía van a ser propiedad de los alemanes. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí respecto a la unificación alemana? ¿Me puedo repetir la consecuencia pues, de lo que pasa? Ok, mira, se rompe el equilibrio político continental. Comienza a haber ahí una rivalidad de Francia en contra de Alemania. Como que a ella no le gustó el hecho de que los alemanes le rompieran el hocico y se quedaran con estos territorios. Eso va a llevar a que los franceses se comiencen a acercar a los ingleses, que recordemos que eran sus enemigos. Desde mucho tiempo eran enemigos. Pero a partir de que ambos sienten ciertos celos y miedo por los alemanes, comienzan a mejor llevarse bien. Y ahí tenemos el origen del Entente Cordiale. ¿Sale? Una facción que se va a enfrentar a las potencias centrales durante la Primera Guerra Mundial. Voy a estar haciendo este ir y venir, pasado, presente, para que vean las consecuencias. Ahora, el hecho de que Alemania esté industrializada va a llevar a que ésta encuentre algún modo de obtener colonias en África y Asia, cosa que lo va a lograr. Vamos a ver en el siguiente tema que los alemanes van a dominar una parte del sur de África, una parte de África Central y van a tener autoridad sobre varias islas del Pacífico, lo cual va a reforzar la competencia que los alemanes tienen con los ingleses. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, gracias. Ya me quedó más claro. Perfecto, muy bien. Melanie, Rubí. Es que no le escuché cuando dijo que Francia se acercaba a quiénes, A los perdón, ingleses. que eran, bueno, que no eran, no se llevaban. No se llevaban exactamente. Ok, gracias. De nada. Rubí.
No, hasta ahorita no tengo duda, gracias. Perfecto. Ahora vámonos con Italia. Italia antes de su unificación estaba dividida en estos territorios. También aquí tenemos una potencia que va a intervenir en los asuntos italianos. En este caso es Austria, que va a dominar esta región, el reino lombardo-veneto. Y en similitud con los alemanes, los italianos van a tener como, digamos, pioneros de la unificación al reino de Piamonte y Cerdeña. ¿Sale? Las personas que van a ser claves en este proceso va a ser Giuseppe Garibaldi, que bueno, tiene toda una vida de aventura, era como el Che Guevara del siglo XIX, hasta se vino a pelear a América por las independencias. Está por ahí Víctor Manuel II, que va a ser rey de Cerdeña y Piamonte, y su ministro Camilo Benso, conde de Cavour, o Cabur. ¿Ok? Vamos a ver aquí las fases de la unificación. Recordemos que los antecedentes los podemos rastrear en las oleadas revolucionarias del 20, el 30 y el 48. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Va a haber un intento de unificación justo en las oleadas revolucionarias del 48. Ahí se da la guerra de Lombardía-Venecia contra Austria, cosa que no va a poderse lograr. Sin embargo, para el 59, los austriacos se van a anexionar Lombardía. No, perdón, el reino de Cerdeña va a anexionarse Lombardía. O sea, se va a quedar con esta parte. ¿Sale? Después, ya para 1860, los ducados de Parma, Módena y Toscana van a formar parte del reino de Piamonte y Cerdeña. O sea, van a expandirse por el norte, pero también Parma, Módena y Toscana. O sea, llega un momento en el que Cerdeña-Piamonte tenía el control de esos territorios. ¿Sale? Eso va a dar pie a la creación del Reino de Italia en el 61. Pero antes, Garibaldi, que les digo que tenía una onda de ser rebelde, con su ejército que era conocido como las Camisas Rojas, van a conquistar el reino de Nápoles y Cerdeña. O sea que eso les va a permitir a los, el reino de Nápoles y a los Sicilias. Eso le va a permitir a la gente de Cerdeña extenderse por el sur, de tal manera que solamente Venecia y los estados de la Iglesia Católica impedían la unificación. En 1866, por fin los italianos vencen a los austriacos y logran incorporar Venecia. O sea, prácticamente tenían todo el norte, todo el sur, y como colofón de esto, en el 70 van a anexionarse los estados pontificios. Y en los tratados de Frankfurt, Italia recibe Roma, que la convierte como capital. Así que en 1871 tenemos la fundación del Reino de Italia con Víctor Manuel II. ¿Sale? Moraleja de esto, Italia también se va a sumar a esta carrera colonialista, va a tener regiones como Libia, Eritrea, Somalia, y pues también va a mezclarse en los asuntos políticos continentales que desafortunadamente van a derivar en la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Así es que con estos dos países se rompe ese balance político que se arrastraba desde la derrota de Napoleón Bonaparte. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicas? No, hasta ahorita no. Todo bien. Ok. Bueno. Con esto cerramos la parte de las unificaciones. Vemos que la situación comienza a estar un poquito tensa. Y lo que va a generar todavía mayores problemas, pues es esta cuestión del colonialismo europeo. ¿Sale?
que es un tema interesante, aunque algo triste, fíjense, algo triste. Déjenme compartirles la pantalla. ¿Por qué triste, profe? No, es que es una gandalle, cañón, o sea, las potencias industriales europeas llegaron a generar tantos problemas en esas regiones y a explotar tantas riquezas que es ocasionado que África hasta la fecha sea una región que esté plagada en desigualdad social, inestabilidad política, guerras civiles, que le afecten enfermedades. Es algo muy, muy triste. Ahorita lo van a ver. Ahorita lo van a ver. Y hasta la fecha, no se pueden levantar los pobres africanos. Y también en Asia. Creo que donde pueden ver más o menos esa actitud en el cine. ¿Cómo se llama esta película? Ana y el Rey. Véanse esa cinta. También un poco haciendo contraluz y siendo analíticos en los elementos que van poniendo y sobre todo estando muy al pendiente de la actitud de los personajes, aunque es bastante divertida. La Vuelta al Mundo en 80 días. Sobre todo la última versión. La última versión donde sale Jackie Chan es buenísimo. Y les digo otra. Bueno, ahorita les digo otra. Incluso hasta el mito de Tarzán puede ser muy, muy buena y refleja eso. El cine es una buena herramienta para entender este relajito. Hay una muy buena que se llama Un Reino Unido. También está interesante, habla sobre cómo los europeos explotan África. Y por ahí, pues, chequen lo que sucedió con el Congo. También está cañón. Zulu también, que habla sobre la conquista de Sudáfrica. El cine puede ser una buena herramienta para aprender historia. Bueno, vámonos con este proceso. Vamos a entender por qué digo que qué triste. Y como es clásico y en mis clases, hablamos del por qué Tarzán conquistó Asia y África. Reitero otra vez el contexto. Estamos en el último siglo del siglo XIX, el último tercio, perdón, del siglo XIX, y consideren que estamos en un momento en donde florece una segunda revolución industrial, que va a transformar la economía de algunos países de Europa Occidental, los Estados Unidos, y aquí además metemos a Japón. Durante este periodo Japón se industrializa. Vean en esa línea la película El Último Samurái. Y ahí se ve mucho este conflicto entre lo que es tradición, representado por los samuráis, y la modernización, que está encarnada por algunos ministros del emperador. Está bien padre. Está bien padre. Ahora, el hecho de que la industria exija más recursos va a llevar a que los europeos, como ya les había comentado desde que vimos Revolución Industrial, comiencen a explorar y a colonizar Asia y África. Esto se va a convertir en una carrera pues bastante frenética entre ellos, porque implicó obtener cantidades grandísimas de recursos humanos y naturales. O sea, que buscaban materias primas y fuerza de trabajo barata. Lo cual, reitero, esa explotación va a llevar a que cuando estas regiones obtienen su independencia, se vuelvan realmente muy frágiles. Y eso va a ser eso se va a ver mucho en la segunda mitad del siglo XX. Ahora, entre 1830 y 1945 va a ser tanta esta expansión que se van a crear gigantescos imperios coloniales que van a gobernar 2/3 del planeta.
Y como va a llegar un punto en que esta repartición ya llegó a un límite, pues eso va a impulsar todavía más la rivalidad de estos países y por supuesto que ahí tienen la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Ahora, recordemos que con la revolución industrial se mejora la industria bélica, lo que permite que haya una dominación bélica de parte de estas potencias europeas hacia los pueblos autóctonos de Asia y África. ¿Sale? O sea que, por ejemplo, mientras los zulus peleaban con lanzas, estos cuates ya tenían ametralladores. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. 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 Bien, pues ahora, ¿cuáles van a ser las causas del colonialismo? Como les decía, ya aterrizando en el tema, tenemos dentro del ámbito político el prestigio político internacional. O sea, si un país dominaba otra región era como, oh, wow, no manches. El nacionalismo, ahí explícitamente también se manejaba una idea de superioridad racial. ¿Sale? Ahora, como también hemos visto, durante este periodo hay movimientos sociales muy fuertes organizados por los obreros para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, el hecho de decir, hey, mira, ya ocupamos una parte de África, va a generar que la opinión pública se desviara de esos temas. ¿Sale? Ahora, ideológicamente, y eso ahí nos ayuda a entender, por ejemplo, por qué era tan importante el positivismo, era que al considerarse Europa como la cúspide de la civilización, ellos veían el deber de obligar a que estos pueblos se anclaran en el tren del progreso. O sea que ahí tenemos una consecuencia que es la dominación cultural. Esta responsabilidad civilizadora, por supuesto que va a hacer que choquen intereses y otra vez aparece a colación la Primera Guerra Mundial. En el ámbito económico tenemos la búsqueda de nuevos mercados, entiéndase mercados como un ámbito en donde yo puedo exportar mis bienes industrializados. Recuerden que la industria no para, entonces no basta solamente con vender los productos en el país de origen, sino exportarlos a donde se pueda adquirir. Y eso implica también una elevación de la demanda. ¿Sale? Además de eso, tenemos el dominio de las materias primas, que era lo que ya les había comentado, la exportación de capitales. Y recuerden que con la revolución industrial se eleva demográficamente la población de varios países. Entonces, el que se conquiste Sudáfrica o el sur de Asia va a llevar a que esta excedente de población tenga una vía de desahogo. ¿Sale? Ahora, la dominación colonial también va a implicar el desahogo y que las crisis económicas fueran más tranquilas, ¿sale? Es decir, se va a regular más fácil la superproducción y el subconsumo. Dentro del plano ideológico, el racismo va a ser muy importante. Les decía que Europa se asumía como algo superior al resto. Y ahí entra mucho el color de la piel. Habían autores que decían científicos, por ejemplo, los primeros antropólogos e historiadores, las ciencias sociales tienen también esa historia negra, porque muchos de sus estudios iban con la finalidad de justificar por qué Europa era mejor, y en especial la raza blanca. Por ejemplo, ahí la biología, la medicina, la psicología también le van a entrar aquí, te van a justificarse desde la ciencia por qué un africano, por qué un latino, entiéndase, alguien de origen indígena, por qué alguien que no es blanco está en un estrato inferior. Y hasta les medían los cráneos. ¿Sale? Decían, por ejemplo, los geógrafos que apelaban a estas ideas. No, es que las poblaciones que nacían en el trópico tienden por el calor y el clima a ser más flojas. Y no, nosotros los europeos, al estar en climas templados y fríos, hace que estemos más activos. ¿Sale? Entonces, conecten esto con la ideología del momento, el positivismo. Eso yo creo que es lo más explícito en cuanto a esta idea de superioridad racial. También algunas ideas de Darwin, sobre todo esta cuestión de la selección natural, hablaba de que no todos los pueblos eran iguales, que habían unos que eran superiores a otros. O sea,
sociólogos y antropólogos, por ahí tenemos el caso de Herbert Spencer, adaptaban las ideas de Darwin a las ciencias sociales y eso les llevaba a justificar que por qué Europa era mejor. Y por lo tanto tenía como ética dominar culturalmente a los demás, sacarlos de su atraso. Eso, por ejemplo, pegó incluso en países como México, por estas más épocas gobernada por Porfirio Díaz, y para que México no se considerara como una nación bárbara, una nación incivilizada, pues él promovió la adopción de varios elementos culturales, y no de cualquier país, sino de Francia, que se consideraba como el país más civilizada y culta del mundo, ¿sale? O sea, en la lógica pragmática de Díaz, buscaba ese objetivo. Entre más me parezca a ellos, más me van a aceptar y la idea del progreso va a ser real, ¿vale? Y también aquí la religión tiene un punto muy importante. Se consideraba que los cultos que no eran cristianos, sobre todo de las comunidades nativas de Asia y África, condenaban a estos pobres al infierno. Entonces, fue un periodo en el que se mandaron misiones evangelizadoras a África y a Asia, pero que, como soy en América, detrás de ellos también implicaba una dominación cultural, ¿sale? Eso también nos ayuda a entender por qué hasta la fecha hay como que estos traumas de que no nos llevamos bien y este complejo de inferioridad. Y hubieron países, por ejemplo, como Ruanda y el Congo, que algunas etnias literalmente se creyeron este cuentito de superioridad que venía de sus colonizadores europeos, y eso llevó a que después de la independencia de estas naciones se originaran guerras civiles y en algunos casos genocidios verdaderamente terribles, para que vean los alcances que tuvo esto. El caso de Ruanda es lo más emblemático. Esto se dio entre 1991 y 1994, pero se rastrea desde el momento en que este país obtiene su independencia, y ahí, por ejemplo, los ingleses, que eran los que dominaron ese territorio, le dijeron a los hutus que ellos eran blancos, pero de raza negra. Entonces, como tenía que haber una pureza racial y los hutus se quedaron con esa idea, empezaron a masacrar a los tutsis, que eran su etnia rival. Y literalmente eran machetazos. Entonces eso generó un montón de muertos, un montón de refugiados. Desafortunadamente no fue un caso exclusivo de ese país. Han habido procesos similares en donde una etnia se compra esta idea de que son europeos pero de raza negra y por ende son superiores a las demás comunidades del país, y esto han originado guerras civiles. En Congo sucedió, en Sierra Leona, en fin, no pararía de describirlo. En el caso de Sudáfrica, después de que obtienen su independencia, una minoría blanca sigue gobernando el país y expide leyes de discriminación en contra de la población de color. Y a eso se le llamó apartheid. Y es ahí en donde nace este relajo que inicia Nelson Mandela en el Congreso Nacional Africano, ¿sale? Ahora, en el plano tecnológico, tenemos, como ya les había comentado, una superioridad tecnológica y naval. Hay una revolución en los transportes, o sea, los barcos mejoran tanto que pueden navegar por estos ríos un tanto difíciles que hay en Asia, que hay en África. Los avances sanitarios, sobre todo en medicina y higiene, permiten que estas poblaciones sobrevivan a climas tropicales extremosos, enfermedades como el dengue, el cólera, ahí para que vean que la ciencia conecta mucho con esto. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Gracias. ¿Las demás? No. No. Ahora, para que vean qué onda con esto, pues les voy a leer una frase de lo que pensaba Gabriel Hanutua, ministro francés de Relaciones Exteriores en 1901. O sea, estamos hablando que fue hace no más de 120 años. Y todavía hay gente que piensa así. Chequen, se trata de atravesar los mares y divulgar en países que hasta ayer eran civilizados los principios de una civilización de la cual una de las naciones más antiguas de la Tierra puede estar justificadamente orgullosa. Se trata de crear tantas Francias como sea posible. O sea, ahí están viendo que mi modelo es el mejor y yo tengo el deber y quiero implementárselo a los demás, sin considerar sus costumbres, sus tradiciones o que tienen otra lógica de organización. ¿Sale? Otro cuate que pensaba algo así y fue uno de los mayores impulsores del colonialismo europeo, Cecil Rhodes, él decía, la solución del problema social está en posesionarnos de nuevos territorios para colocar allí el exceso de población. El imperio es cuestión de estómago.
O sea que ahí justificaban el hecho de que dominaran otros espacios porque ellos tienen prioridad. ¿Sale? Bueno, Cecil Rhodes fue primer ministro de la Tierra de Cabo en 1898, una colonia que estaba en el sur de África. ¿Ok? ¿Cómo ven esto? ¿Qué me pueden decir al respecto de lo que decían estos dos sujetos? Realmente, pues se sentían superiores a los demás, ¿no? Se creían lo mejor de lo mejor. ¿Y creen que prevalezca esa idea? Yo digo que sí, en algunos países. Hay un personaje que recientemente dejó la presidencia y que tiene un discurso muy, muy parecido. ¿No ubican quién es? Ah, sus seguidores están peor. Hace poco dejó la Donald presidencia. Trump. Ah, exactamente, el trompetas. Analicen la actitud de este señor y no es muy lejana a lo que decían estos brothers. Aquí lo único que daría es que los gringos bombardean por la libertad. O sea que incluso se ha ocupado de pretexto la democracia y los derechos humanos para dominar a otra sociedad en la actualidad. O sea que esta cuestión de ser imperialistas no es algo que finalizó, sino que ha continuado, pero desde otra lógica, de otra manera. ¿Sale? Ya sea defendiendo lo que aparentemente es lo correcto, sí, pero ¿desde qué postura? Y también a través de la economía. Ya iremos tocando más o menos ese relajito. Ahora, para no confundirnos, cuando hablamos de imperialismo, estamos haciendo referencia que es el sistema en el que la cultura, la política y la economía se organizan en función del dominio de unos países sobre otros. O sea que tenemos un imperialismo directo, que sería el colonialismo, que involucraría la ocupación de un territorio por otro país, lo cual implicaría que dicha ocupación sea militar, conlleva el asentamiento de población originaria del país dominante y una explotación sin tregua de los recursos económicos en beneficio de quien somete. Ahora tenemos otro tipo de imperialismo que es, digamos, un poco más barato, más flexible, el cual se desarrolla a través del control económico del país que quiero dominar. Por ejemplo, lo que hicieron los Estados Unidos con América Latina. A ver, me alío con las élites, invierto en ese país, hago que el ejército de ese país defienda mis intereses y así lo someto a la miseria. Ahí los Estados Unidos fueron pioneros y maestros de ese tipo de imperialismo. ¿Sale? Y en algunos casos llegaban a poner y a quitar presidentes a mansalva. Si tienen tiempo, y recuperando lo que comentó Estefanía, hay un libro clásico que muestra un poco ese tipo de dominio que se llama Las venas abiertas de América Latina, de un escritor, creo que es uruguayo, Eduardo Galeano. Es buenísimo ese escritor y ese libro, pues habla cómo Estados Unidos, a través de esos mecanismos de sometimiento, dejó a América Latina en la pobredumbre, y ahí quienes han sido más sus víctimas fueron los centroamericanos. Bueno, en general también América Latina, pero los pobres centroamericanos son los que la han pasado más mal. Y México. ¿Sale? Ahora, para que quede más claro, cuando hablamos de metrópoli, estamos haciendo referencia a un país dominante. Y cuando referimos a colonia, es un país o territorio sometido, gobernado y explotado por otro. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No. ¿No? Yo el último, bueno, hace un año que salí de la preparatoria, mi maestra era nueva y nos dejó ver una película que se llama Diamante de Sangre. Muy buena película, por cierto, y habla de cómo, pues sí, los blancos explotaban
a los negros en ese entonces y cómo hacían que, pues sí, explotaban ¿cómo se les llama? Sus Materias primas. recursos naturales, sus materias Ah, primas. sí, sí. Entonces es una muy buena película y cuando yo la vi, wow, me quedé muy picada. Sí, hay varias que van en esa línea, aunque bueno, eso, por ejemplo, ya no correspondería un poco al siglo XIX, sino ya es en el siglo XX, o sea, peor aún, cuando aparentemente estos países obtuvieron su independencia. Se me vino a la mente otra peli que ya no... Ah, se me fue el nombre. Les voy a dar ahí algunas propuestas cinematográficas de cómo se vivió esto. No, pero África está terrible el asunto. En Asia también, fíjense. Pero, ay, se me fue la... Ahorita la que se me viene a la mente que lo toca de forma indirecta, y no es de esta temporalidad, sino más adelante, es Rambo. Hay dos películas de Rambo que abordan esta cuestión imperialista. La última, creo que es Pacto de Sangre, Sello de Sangre o algo así. Y Rambo 3, en donde el relajito es en Afganistán, aunque bueno, eso ya es un contexto de Guerra Fría, pero se sigue manteniendo ese imperialismo, esa intención de intervenir. Um, Hay una clásica que habla sobre el dominio de Inglaterra sobre Gran Bretaña que se llama Zulu. Eso también vale la pena revisar ese material. Y hay una serie china de Kung Fu que creo que se hizo en los 90s con Jet Li, cuando todavía no era tan famoso. Muy buena actuación de Jet Li, por cierto. Ese sí es de este periodo. Se llama Érase una vez China, en donde Jet Li encarna a un médico y maestro de artes marciales que se avienta el inscribirse en un torneo para evitar que su comunidad caiga en manos de los extranjeros. Está padre la serie. No la he buscado bien en dónde está. Yo la vi hace algunos años en cable, en un canal que se llamaba Golden Choice, no sé si todavía siga. Pero ahí la vi y sí se ve como los chinos como que no estaban muy de acuerdo en que los extranjeros se metían en sus asuntos y pues toda en esta trama Jet Li se enfrenta a boxeadores franceses y creo que hasta le toca pelear contra un samurái japonés. Acuérdense que Japón va a entrar también en este quite. Está buena, está buena, está buena. ¿Sale? Bien, vamos a ver qué países están participando en esto. Bueno, aquí la manda más es la Gran Bretaña y lo vamos a ver ahorita en el mapa. ¿Sale? Después de esto está Francia, que fue la que también tuvo un montón de territorios. Luego tenemos el Imperio Alemán, luego Bélgica, luego los Países Bajos, o sea, Holanda, Portugal, Estados Unidos, Italia, Japón. El Imperio Ruso sí va a ser imperialista y colonialista, pero se va a ir hacia donde nadie quiere, Siberia. En cuanto intentó dominar territorios en el occidente, no los van a dejar. Y además del Imperio Ruso, España. España va a tener por ahí 3 terrenitos de la abuela en África. Y que no les digan y no le cuenten, aquí está. Los países que tienen color así medio beige son los que de alguna forma se mantuvieron independientes. Pero o sea, vean Inglaterra. ¿Qué naciones conquistó? Era la manda más. Y este mapa está bien bonito porque les ayuda mucho a estas preguntas en del examen que hice. ¿Fue colonia de tal país durante el siglo XIX y principios del XX? Luego Francia, vean Francia. Ahí la llevaba también. Todo esto. Para que lo puedan ver más en vivo y a todo color. Esto es en África. Vean todo lo que tenía Francia.
Sara español. La Guinea española. Vean cómo se repartían. En donde se institucionalizó eso fue en el Congreso de Berlín de 1885. Ahí se repartieron todo. Vean cuánto tuvo Inglaterra. Estaba cañón. Por cierto, los belgas explotaron, pero gacho a los angoleños, ¿eh? Gacho, gacho, gacho. Y como países independientes, está Liberia, que se organiza en 1847, y Etiopía. ¿Sale? ¿Dudas? No, hasta ahorita no, gracias. Estefanía, No, profesor. ok, gracias. Ahora en Asia, chéquense nada más. Aquí, por ejemplo, China, como les decía, era un país que aparentemente era independiente, pero que en realidad estaba sujeta a los designios de los extranjeros. Y que eso no va a concluir sino hasta 1911, cuando está en una revolución. Pero antes hubieron conflictos. Japón, por ejemplo, se suma a conquistar Corea, intentar dominar Manchuria, Sahajín, que sigue siendo de él, las Islas Kurilas, e intentó irse hacia la isla de Formosa, que hoy sería Taiwán. No, los japoneses andan bien bravos. Pero aquí la ganona de todo es Inglaterra. Vean cuánto dominio tenía Inglaterra sobre esta zona. Están gruesos. Los holandeses, por ejemplo, tenían esto. Caño. Y bueno, para ir cerrando el tema, vamos a ver que este periodo pues también va a estar plagado de lo que se conocen como guerras coloniales. ¿Sale? Desafortunadamente no aparecen todas, pero sí las más importantes. La primera de ellas es la guerra del opio. En esa época no existía la vetación hacia las drogas. Uno podía ir a un café y decir, me da no sé, 3 gramos de hachís, y podía tomarse una cafetería y andarse en el viaje. Entonces, evidentemente eran mercancías que reditaban mucho dinero, y China era la primera productora del opio. Entonces eso no le gustó a los franceses y a los ingleses, y le declararon la guerra a este país, y ahí es cuando aparecen las guerras del opio, que son dos, una entre 1801 y 1834, y la segunda que va del 39 al 42. Luego, a mediados del siglo XIX, tenemos en 1851 la rebelión de los cipayos. ¿Alguien tiene una idea de lo que es un cipayo? No me suena. No, yo tampoco sé. Bueno, les voy a comentar de bolón. Los cipayos eran soldados indios que peleaban contra otros indios a favor de los Estados Unidos. Entonces, eran una unidad militar bastante efectiva, pero que se levantaron en armas en contra de sus patrones porque descubrieron que para darle mantenimiento a sus rifles ocupaban aceite de vaca. Y hagan de cuenta que la vaca es uno de los animales sagrados de la India. Entonces se súper encanijaron. Es como si aquí en México, no sé, hicieran Kleenex, por decir algo, con la figura de la Virgen de Guadalupe.
O acá en Sochi, si hicieran algo con el niño Pat. O sea, la religiosidad pega mucho. Y bueno, fue una rebelión que les costó mucho a los ingleses contener. Que por cierto, ocuparon otras tropas de origen asiático, en este caso nepalí, que eran los gurkhas. Era una unidad muy parecida, así es que ponían a gente de color peleando contra gente de mismo color. Y los gurkhas todavía existen y son una unidad militar bastante temible. Bueno, después de ese conflicto tenemos lo que es la guerra de Crimea, que va a enfrentar a Rusia. Y déjenme ver dónde lo tengo. No tengo bien europeo. Sí, está, aquí aparece. Va a enfrentar a Rusia contra Inglaterra. Bueno, Francia, Inglaterra y el Imperio Turco contra Rusia. La razón es que los rusos querían controlar esta península, que es Crimea. Que bueno, eso ya lo obtuvieron después. Eso no le agradaba mucho a los turcos, que veían a los rusos como su competencia, y los ingleses y los franceses tampoco querían tener otro rival económico en esta región del mundo. Entonces se aliaron los tres para combatir a los rusos, y le ganaron. Hubo una batalla muy famosa de esa guerra que se conoce como Balaclava, que fue popular porque ahí se ordenó una carga de caballería innecesaria que mató a muchos soldados ingleses. Y eso fue inspiración de una canción, un grupo de metal inglés, por cierto, llamado Iron Maiden, que se titula The Trooper. Está muy padre esa canción porque la letra narra cómo se sentía el soldado al momento de lanzarse al ataque, sabiendo que le iban a matar porque los lanzaron contra cañones y metralletas. O sea, fue una decisión muy absurda y por eso se hizo famosa. La canción es buena. ¿Les gusta el rock pesado? Sí. Yeah, Melanie, eres de las mías. ¿Las demás? Sí, pero no lo escucho muy seguido. Yo Este igual que es, Estefanía, igual no lo escucho muy seguido. este es digamos, accesible. Es más melódico, no es de esas bandas que le meten super velocidad, que el sonido es denso y que es como si escucharan a perros con asma cantar. Que no es cualquier cosa que canten de esa manera, pero es un estilo un poco más accesible. Y por ejemplo, Iron Maiden me gusta mucho porque sus letras tienen un montón de referencias hacia la historia. Bueno, el cantante es doctor en historia, entonces ya entendemos por qué. Hay otra que les voy a contar el día de mañana que se llama Peshandel, que habla sobre una batalla que generó más de 1 millón de muertos. Y la manera en cómo está estructurada la música y en cómo canta este tipo hace que realmente te metas en el drama, ¿no? Les digo, el arte es un buen vehículo para hacer más sensible a temas históricos. Por lo menos desde que yo he escuchado esa banda, que por cierto no es la única afortunadamente, sí me ha llevado a investigar más. O sea, no me quedo solamente con la narración, sí me lleva como a incluso descubrir temas nuevos que me causen interés y que antes yo creo que sin la música sencillamente hubieran pasado de largo. Por ejemplo, yo no sabía de esa guerra hasta que escuché esa canción. Y dije, ay, esto como que suena algo. A ver, voy a investigar. Y sí, uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que ocurrió eso? Pero en fin, para que vean las virtudes de la música. Y creo que hay hasta una película, fíjense. También hay películas. Bueno, después de la guerra de Crimea, la reunión de los cipayos, tenemos a finales del siglo XIX otras guerras coloniales. Aquí podemos citar la guerra hispano-estadounidense en 1898, que se va a suscitar porque los españoles aparentemente habían hundido un barco norteamericano, el Maine. Así es que ahí tienen un tip: cada vez que escuchen que un barco norteamericano se hunde o unas torres gemelas se caen, es porque los Estados Unidos quieren guerra. ¿Sale? Consecuencia de ese conflicto, el imperio español de plano ya se fregó. Las últimas posesiones españolas en América pasan a hacer dominio de los estadounidenses. Puerto Rico, por ejemplo, Cuba, que aparentemente es independiente, va a caer como si fuera un país títere de los Estados Unidos. También llegan a tener en Asia y en el Pacífico Guam, que hasta la fecha sigue siendo norteamericana, y las Islas Filipinas, que también ahí los gringos van a estar un buen rato. ¿Sale? En ese mismo siglo tenemos la guerra de los Boers,
los ingleses no fueron los únicos que colonizaron Sudáfrica, también los holandeses, quienes a mediados del siglo XIX se habían instituido en una nación aparte, eso sí muy racista, que se llamaba la República de Transvaal. Bueno, los ingleses comienzan a ser el poder dominante de la zona, eso no les gustó a la gente del Transvaal y se va a suscitar una guerra que se conoce como la Guerra de los Boers. El nombre de Boers era el término con el cual se aludía a estos colonos holandeses que vivían en Sudáfrica y los ingleses los van a masacrar. Y eso nos lleva a ver que Inglaterra va a dominar la mayor parte de Sudáfrica. Conquista que se termina de concretar después de la Primera Guerra Mundial cuando le quitan a los alemanes la región noroccidental de ese país. En esa misma fecha, bueno, por esas mismas fechas, tenemos lo que es la rebelión de los Boxers, se va a dar más o menos aquí, y que fue un levantamiento general de los chinos en contra de los extranjeros. Y va a estar organizado por organizaciones secretas. Y lo que llama la atención de este conflicto es que los chinos no ocupaban armas de fuego, porque eso era como si los extranjeros los influyeran. Entonces pelearon, pero pelearon de una forma tradicional, a punta de golpes, patadas, como si fueran muchos Jackie Chan y Bruce Lee, pero además con armas tradicionales chinas, lanzas, espadas y bueno, todas esas cosas que son medio raras y que aparecen en las películas de Hollywood. Y casi les ganan, de hecho se tuvieron que unir como 14 países para poder contener a los Boxers. Y se le conoce así porque, bueno, los europeos no sabían que eso era Wushu y cuántas artes marciales hay en China, pero lo vinculaban al boxeo. Entonces eran boxers, porque peleaban con los puños. ¿Sale? Esa fue de las últimas guerras en la parte colonial. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, profesor. Vientos. Vamos a ver si por el chat me escribieron. No. Bien, ahora, ¿qué consecuencias tenemos de todo esto? Positivas, negativas, vamos a ver. Entre las consecuencias positivas del imperialismo está el hecho de que la ciencia se amplía al estudiarse los animales, las plantas y el entorno de sus países. Y el que se descubrieran, por ejemplo, propiedades curativas de algunos de esos árboles y plantas, pues va a llevar a que la medicina occidental tuviera un gran avance. ¿Sale? En ese sentido, la botánica y la biología pues van a tener un crecimiento bárbaro. Piensen, por ejemplo, en el mismo Darwin. Darwin, con su teoría de la evolución, va a avanzar gracias a que se dio el rol en un barco que exploraba el mundo, el Beagle. ¿Sale? Ahora vamos a ver los contrastes. Como ya les había comentado, hay una pérdida de soberanía y de cultura de muchas poblaciones africanas y asiáticas. Me atrevo a decir que en algunos casos eso incluso llegó hacia un exterminio. Al momento en que ellos se van, incluso durante su estancia, van a provocar que hayan conflictos étnicos y territoriales entre las poblaciones locales. Eso es algo bien terrible. Algunos de estos conflictos todavía prevalecen, fíjense. Pongamos el caso de los pakistaníes contra los indios. Aquí vamos a ver también un aumento de la desigualdad. Denme un segundito. Sí, bueno. Buenas tardes.
Disculpen. Bueno, ahora sí estamos en que hay conflictos étnico-territoriales por este motivo. De hecho, la manera en cómo se esbozan los países que hoy vemos en el mapa no corresponden a las necesidades de las poblaciones locales ni a sus límites, sino que se hicieron de forma artificial, lo cual eso nos lleva a entender por qué después de la independencia se agarran del chongo. Y eso no nada más pasó en Asia y África, también un poco en América. Hay un aumento de desigualdad de poder, o sea que no es lo mismo Gran Bretaña que Bélgica, por ejemplo. O sea, Gran Bretaña, como lo vimos en el mapa, es la gran triunfadora del proceso colonialista. Debido a la explotación del trabajo, a las enfermedades, al proceso migratorio, en algunas zonas de las colonias, la mortalidad va a aumentar a niveles realmente preocupantes. ¿Sale? O sea que pasó algo muy parecido a lo que, por ejemplo, hicieron los españoles al momento de descubrir, colonizar y conquistar América. Bueno, descubrir, explorar, conquistar y colonizar América. ¿Sale? Recuerden que la biología aquí, por ejemplo, nos ayuda mucho a entender la medicina. O sea, estos cuates traían un montón de enfermedades que no conocían las poblaciones locales y esto implicó un descenso demográfico pues bastante amplio. ¿Sale? Algo que también va a conllevar un impacto del colonialismo es la limitación económica, de tal manera que estos espacios geográficos solamente van a ser ocupados como exportadoras de materias primas. Y esto a la larga les va a pasar factura porque va a impedir que, por ejemplo, tengan una modernización económica. Y eso en la fecha pues hace que África y una parte de África sean dependientes. Perdón, África y Asia, muchas de esas regiones sean dependientes. Y se mantiene una relación de dependencia. ¿Sale? O sea que aquí nos da la semillita de lo que después va a florecer durante la segunda etapa de la Guerra Fría y bueno, ya más abierto dentro de la globalización. Desde aquí empieza todo este relajo. Se va a cambiar la estructura social que había en los países dominados, o sea que estos cuates van a aplicar a mansalva esta cuestión de sí, todos son ciudadanos, sí, todos son iguales, sin respetar usos y costumbres, y eso genera conflictos. ¿Sale? También aquí tenemos que ver que aquellas poblaciones que se van a volcar hacia esa estructura van a estar en situación de privilegio, lo cual más adelante va a incentivar conflictos internos, están jodidos. ¿Sale? Otro tanto es que la dominación cultural va a traer consigo el hecho de que los idiomas de los colonizadores, la religión cristiana y en pocas palabras la cultura europea debilite y en algunos casos incluso hasta extinga las cosmovisiones locales. ¿Sale? Esto va a resultar muy interesante porque algunos individuos de las clases medias y bajas que se pudieron educar de estas naciones van a criticar esa aculturación. Por ahí, si en algún momento quieren leer sobre el tema, les recomiendo que lean a un psicólogo y antropólogo, creo que es jamaiquino o haitiano, no me acuerdo muy bien su origen, pero es Negrito Cocurumbé, muy bueno por cierto. O sea, él hizo estudios sobre las consecuencias del colonialismo en esta parte del mundo y escribió un libro que yo les recomiendo que se avienten a leer, sobre todo siendo de área 2. Y bueno, en tu caso, Melanie, que es para pedagogía, pues también es una lectura que puede abrirte mucho el panorama en cuanto a la educación. Se llaman Los Condenados de la Tierra. Está buenísimo. Y el tipo escribe como si estuviera aventando bombas molotov, no en un sentido violento, sino más bien en cuanto a la intensidad. Tampoco no es para nada vulgar. Es un estudio pulcro, pero muy, muy intenso en cuanto a crítica a la mentalidad occidental. Es de esos libros que deberían de leerse desde la preparatoria. Ahora, ecológicamente también van a pasar factura. Muchas especies animales, de plantas, entornos, van a ser tocados profundamente por la injerencia europea. Por ejemplo, la biodiversidad en el sur de África va a cambiar drásticamente. Especies como el león, se me fue el nombre, el león de Cabo, que era de las especies más grandes de leones en África, van a valer cake. Porque además de esto, pues también van a practicar el rollo de la cacería deportiva.
Eso va a ocasionar también con el león de Atlas, que es de las especies que más recuerdo. En la India, por ejemplo, se va a reducir bastante las poblaciones de tigres, de leopardos, de leones, también de búfalos. Está cañón, ¿eh? Lo mismo sucede con los vegetales. Hay, en este rollo por la explotación, en el centro de África, hubieron hectáreas que literalmente se desertificaron por los monocultivos. No, como diría una exalumna que algún momento en esta clase hicieron un cagadero que para qué les cuento, ¿no? Entonces vemos un choque de mentalidades entre las poblaciones nativas que tienen otro significado hacia la tierra, la riqueza la entienden de otra manera, tienen otro tipo de relaciones económicas y esta cuestión de modernidad, de industria que traen los europeos y que como ustedes saben, no visualizan más que como un bien el entorno natural. Por eso, y aquí me gustaría en algún momento debatirlo con tu hermana Ruli, las medidas en contra del cambio climático no tienen mayor impacto si no abordan lo económico, si no cambian la forma de producción. Que podrán portarse bien, podrán no ocupar el plástico, pero si se sigue la lógica del consumo del capitalismo, vale, pa' pura, ya sé, ya sabrán para qué, ¿sale? Y bueno, el último, que es lo que les comentaba, es la división territorial. No coincidía con las necesidades de las comunidades que ahí habitaban. O sea, ya habían límites y fronteras, pero llegaron estos cuates y empezaron a imponer sus cambios territoriales a mansalva. ¿Salen? Y eso, cuando se fueron, pues va a destapar muchas broncas. Piensen, por ejemplo, en lo que es el tiro que tienen Pakistán e India. El caso del Medio Oriente es de lo más claro. Y otra vez, pobrecitos de África, ¿no? Por ahí tenía un mapa, pero lo perdí, lo voy a volver a buscar, en donde exhibían qué hubiera pasado, qué naciones existirían si se hubieran respetado las fronteras que las comunidades locales ya habían de alguna manera generado. Y no estas artificiales que imponen los europeos y compromueven más pues una inestabilidad. ¿Salen? Es un tema bastante intenso, muy importante, cuyo resultado pues sigue afectando hasta nuestros días, desde donde le vean, ya sea en lo político, ya sea en lo económico, ya sea en lo social y por supuesto que en lo cultural. ¿Cómo ven? ¿Qué me pueden contar al respecto? Yo digo que cómo es posible que haya más consecuencias negativas que positivas, ¿no? En ese entonces. Sí, bueno, se entiende porque estas acciones pues van en tenor de, haciendo una cuestión muy general, a beneficiar a unos cuantos países. Entonces, cuando es un beneficio egocéntrico, que es comprensible por la dinámica que se está viviendo, por el capitalismo, y aquí no voy a dejar de mencionarlo, por el contexto ideológico cultural, en donde, reitero, la ciencia no se escapa de eso, la ciencia incluso tiene una perspectiva ideológica. Ya después, si quieren, me encantaría tomarme ahí una charla virtual con ustedes y hablar del tema, sobre todo pensando que hay gente que va a las ciencias de la salud, pero eso implica que el otro sencillamente te valga un cacahuate, solamente piensas en tu propio beneficio. Entonces, mientras a ti te resulte que se vaya cayendo el mundo a pedazos, a mí me viene valiendo. Y desafortunadamente es una lógica que todavía impera, un poco con sus distancias, pero a manera de hacer una analogía, reflexionan sobre lo que están haciendo, por ejemplo, las multinacionales. Yo no soy especialista en problemas ambientales, me falta todavía mucho por conocer, pero si algo no me trago es que esas cosas traigan progreso. Sobre todo considerando el historial que traen a sus espaldas. Yo no creo que sea progreso, por ejemplo, lo que plantean hacer con el Tren Maya y bueno, con otras iniciativas estructurales, como les llaman, que tienen un grave daño al medio ambiente, a las comunidades locales y que sí generan una importante cantidad de riqueza, eso es innegable, pero a costa del declive
del entorno natural, reitero, de las poblaciones locales. Por ahí estaba platicando con un cuate que es AMLover, que sí está de acuerdo con el tren. Decía, no, es que el sur está olvidado de este rollo del progreso y el tren Maya los va a conectar y se van a industrializar. Y dije, órale, va. Y el nivel de vida de la gente va a crecer. Dije, órale, va, te la compro. Van a tener más trabajo, vas a ver fábricas, pero, güey, estás atacando un espacio en donde la biodiversidad es importante, es de las únicas, tengo entendido que es de las pocas áreas de reserva natural que nos quedan, que no han sido tan agandalladas, y digo tan porque sí lo han referido. Entonces es algo que definitivamente no se puede recuperar porque el nivel de explotación, y lo vimos ayer con la revolución, no, hace 2 días con la revolución industrial, es mucho mayor al de recuperación. Ahí tienen la fórmula de por qué se dan los problemas ambientales. Entonces, también tiene que ver con la distribución de la riqueza, o sea, son empresas que se van a llevar millones y millones y millones y millones de dólares, y al cuate de el municipio, de las colonias, que van a emplear como, no sé, transportista, mesero, lo que ustedes quieran, porque tengo entendido, y si no, corríjanme, que el Tren Maya va a ir acompañado también de proyectos de turismo y todas esas ondas, pues va a ser un salario de miércoles. Y si las tierras de tus comunidades coinciden con el trayecto de estos proyectos, te la van a expropiar y de ser propietario pasas a ser un simple empleado, un gato de Angora, dirían por ahí, ¿no? Entonces, no me sale. Como dicen en el mercado de acá de por donde vivo, no me salen las cuentas. No conviene, más bien tendríamos que abandonar las lógicas tradicionales de cómo producimos y cómo consumimos y orientarnos hacia un beneficio más equitativo, pero que sea amigable con el medio ambiente. Y eso está fuera de la lógica del capitalismo. Y aquí, a finales del siglo XIX, el capitalismo está en un momento de apogeo. De hecho, eso es lo que hace que el capitalismo se expanda todavía más. El capitalismo es, ay, un profesor que me dio algunas clases de economía me lo llegó a decir, es como un virus que consume economías no capitalistas al momento de ampliar sus mercados, explotar a mansalva sus recursos naturales y sus recursos humanos. O sea, más bien es lógico que piensen solamente en uno, porque en esencia el capitalismo es muy egoísta, es todo para acá y nada para allá. Y si en algún momento ven que hay una concesión, por ejemplo, de beneficios, solamente es en aras de que el consumo y la ganancia económica se eleven. Y lo vamos a ir viendo en las clases posteriores. Eso es mucho, mucho más abierto en el siglo XX. Pero aquí no hay ningún tipo de concesión. Y lo vimos ayer con los movimientos obreros. Al contrario, por eso. Me falta un poco más en estudiar, pero me encantaría comentarles que en estas épocas hubo gente que se resistió a esto, pero que por la desventaja tecnológica no pudieron hacer una defensa efectiva de sus derechos. Y eso pesa en la actualidad, o sea, divide y vencerás. Por eso, Melanie. Bien, ¿algún otro comentario, duda? Sí, sí. Pero pues el cuidado del planeta va también conectado con una distribución más equitativa de la riqueza y con una ampliación de igualdad de oportunidades. No le puedes decir, por ejemplo, a un cuate que es músico y que tiene su carcachita que no llega a pasar el verificento. Oye, ¿sabes qué? Cambia de auto porque tu auto contamina. Si no le das un medio de subsistencia.
Es un apoyo mal encaminado, fíjate, y es una consolidación de una dependencia que afecta mucho a la sociedad. Y pues entre más dependientes seamos, más fácil es que nos dominen. No son apoyos, son dádivas. Tiene cosas interesantes, tampoco no quemo totalmente a AMLO. Por ejemplo, lo que ahorita está haciendo en cuanto a las vacunas de no viejitos, después, bueno, personal de salud, viejitos, y después quién sabe quién sigue, y al final los jóvenes, pues me parece adecuado, porque tenemos que cuidar a los más vulnerables. Pero reitero, la idea es rehabilitarlos, es generar relaciones entre pares, no te doy, pero te mantengo en una condición. Por eso la caridad es sumamente criticable, porque no los alejas de esa condición, los mantienes. No hay una reciprocidad. Acuérdense de lo que ayer vimos con el socialismo científico y con el anarquismo. Sí, como ven. ¿Sale? Pues bueno, ¿hay algún comentario, alguna duda? No, profe, todo bien. No, ya Interesante. me quedó más claro. Ok, perfecto, muy bien. Estefanía. No, todo bien. Okidoki. Pues bueno, les agradezco mucho su asistencia y espero verlas el día de mañana cuando empiecen los cocolazos, la Primera Guerra Mundial. En lo que se transforma el video y lo sube a YouTube, les voy a pasar un link de un docu que les va a servir muchísimo para entender mejor el tema. Está bien padre porque además lo relatan desde la perspectiva de un soldado, es como si siguieran un diario y tiene escenas reales. Así es que creo que les va a encantar, sobre todo porque incorporan la parte de la ciencia. Y ahí, Melanie, vas a ver que la educación también tiene por ahí unas aplicaciones bien oscuras. ¿Sale? Entonces, si pueden, véanlo en lo que resta de la tarde. Se van a quedar picadas. Y mañana lo discutimos, ¿sale? Esto sí me gusta. Perfecto. Bien. Interesante. Vientos, Me vientos, emocionas. vientos. A mí tu comentario me encorazona. Ay, es que sí me gusta, o sea, la verdad es que sí me interesa mucho esta parte de la historia. Y yo a pesar de que sé que a veces digo que no me interesa un poco la historia, pero hay cosas que, uy, son impresionantes. No, vas a ver que en general, aunque sí hay temas menos interesantes que otros, la historia en sí misma suele ser muy atractiva, contra todo pronóstico exigente, porque ya nos dimos cuenta que no son temas que incluso al abordarse superficialmente te generen como, está fácil, no, sino que te retan, y por lo menos eso para mí es atractivo, y que sobre todo te mueven el mundo. Yo creo que ahí la historia tiene muchas esas virtudes, y es práctica, porque te mueven, digamos que te sacan de una zona de confort. ¿Sale? Entonces sí, si la cosa se va a poner mejor cada vez que nos acerquemos a la actualidad, se pone brutal además la historia en tanto un acontecer humano no es linda, no es de buenos y malos, es compleja y hay episodios que realmente nos llevan a mirar lo más oscuro del ser humano y eso lo vamos a ver puede mañana, desde mañana, de aquí al final del curso, de aquí al viernes, nos vamos a dar un paseo por el lado oscuro del hombre. Vamos a ver el totalitarismo, la Guerra Fría, en donde casi por ese ego terminan destruyendo a la humanidad. Ya me di cuenta que tienen gustos musicales parecidos a los míos, entonces si me permiten voy a ir acompañando esta parte del curso
con algunas canciones. Por ejemplo, voy a citar a Black Sabbath cuando veamos Guerra Fría. Mañana que veamos Primera Guerra Mundial, también aparece Iron Maiden, aparece una banda sueca que me llama mucho la atención, que no he escuchado completo, pero que me llama mucho la atención, Sabaton. Me gusta agarrar a la música para enfrentarlas al lado crudo, pero no por el morbo, sino para comprender mejor la naturaleza del ser humano y de esta manera en el presente tener una postura ante estos actos de violencia. Desafortunadamente, aunque querramos un mundo sin paz, la historia no puede separarse de lo violento, de la gandalla. Y a medida que yo voy entendiendo mejor esas relaciones de destrucción, hasta me estoy poniendo bien darky, es como yo puedo generar en mi presente un ámbito no violento, una recuperación del otro, generar puentes de comunicación. No sé, ahí la historia tiene mucho que ofrecer. Y no, ¿qué crees? No hubo cosplay porque no tengo trajes así que me lleven al siglo XIX. Me faltaría comprarme estos sombreros tipo darks o góticos que luego llegan a vender. O vestirme tipo... que por cierto me gusta mucho la moda de fines del siglo XIX. Tipo Sirius Black, si les gusta Harry Potter. De hecho ya me estoy dejando crecer el bigotito. Yo creo que si se queda en mi historia de México conmigo, chance. Y para cuando veamos Revolución, aparezco acá tipo Madero. Miren, ya está apareciendo un poco el bigote. Entonces sí, le damos un plus, pero en esta ocasión no lo dudo, ¿vale? Pero vamos a tener un buen cierre de curso de Historia Universal, ¿sale? En fin, que tengan una excelente tarde, chicas. Descansen. Ahorita les mando ese material. Si pueden, chéquenlo. Mi idea también es moverles la cabeza. Acompañen este material de alguna lectura sobre el tema y nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Que tengan una excelente tarde. Igual, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Bye, nos vemos mañana. Bye, Bye. nos vemos mañana. Bye. Bye.